Bienvenidos, estimados estudiantes, a un nuevo módulo de Derecho Digital. En esta ocasión nosotros vamos a desarrollar los conceptos y principios de Derecho Digital como primer tema de otros módulos que vamos a ver a lo largo de la carrera. El derecho digital en el Ecuador, si bien es cierto, hablamos de un tema relativamente nuevo, pero que pues se alinea directamente con el derecho constitucional y pues hemos tomado de ahí algunos conceptos, algunos derechos básicos como los derechos humanos y lo hemos aplicado a la digitalización, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ver conceptos y principios de derecho digital como primer tema de nuestro módulo. Así pues, nosotros vamos a empezar revisando nuestro contenido, cuyo título ya lo he mencionado, Fundamentos y conceptos de derecho digital. Vamos a ver la definición y el alcance, importancia del derecho entorno digital actual. Como segundo punto, veremos principios fundamentales del derecho digital, acceso universal e inclusión digital, privacidad, protección de datos y autodeterminación digital, libertad de expresión y seguridad digital, neutralidad de la red y derecho al olvido. Muy interesante este punto también. El siguiente punto, tercero, veremos derechos y responsabilidades en el entorno digital, identidad digital y protección, participación democrática y no discriminación, derechos laborales y propiedad intelectual, confidencialidad, cifrado y responsabilidades en línea. Y como último punto veremos los desafíos, regulación y educación digital, retos actuales y evolución normativa, gobernanza digital y marco jurídico, educación, alfabetización digital y buenas prácticas. Bien, estimados estudiantes, vamos entonces a hablar en primera instancia del derecho digital en Ecuador. El derecho digital en Ecuador emerge como una disciplina fundamental para regularizar las actividades del entorno virtual 100%, reflejando la creciente digitalización de la sociedad y la economía. Este campo jurídico aborda la protección de los derechos fundamentales en Internet, la regulación del comercio electrónico, la seguridad informática, la privacidad y protección de los datos personales. Obviamente todo esto debe tener concordancia con las leyes nacionales y tratados internacionales vigentes al momento. Por ejemplo, en nuestro país nosotros nos vamos a apalancar con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, por ejemplo, y también con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. Por tanto, podemos decir que el derecho digital busca garantizar un marco legal que promueva la confianza, la transparencia y la seguridad en el uso de tecnologías digitales, contribuyendo a un desarrollo justo y sostenible en la sociedad ecuatoriana. Su importancia siempre va a continuar creciendo a medida que la digitalización avanza en todos los ámbitos. Y tengan en cuenta, estimados estudiantes, que la evolución tecnológica, solo tomando como referencia estos últimos 15 años, desde el año 2010 acá, ha tenido una evolución mucho más veloz que en 4 décadas anteriores. Es decir, los 40 años anteriores no equivalen en velocidad y evolución tecnológica a los últimos 15 años que hemos vivido. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta de la velocidad de actualización de la información, de la velocidad de la evolución de los sistemas
y de la velocidad de la actualización de plataformas y medios digitales. Por tanto, a esta misma velocidad y atendiendo a esta vorágine de conocimientos, el marco jurídico, el marco legal que engloba toda esta actividad del entorno virtual debe igual evolucionar a la misma velocidad. Debemos estar preparados para aplicar jurisprudencia con la misma celeridad con la que la tecnología avanza en actividades de entorno virtual. La creciente digitalización de la sociedad, la creciente digitalización de la economía obliga justamente a materias como esta, a derecho digital, a embarcarse en el mismo vehículo y a la misma velocidad para ir enfrentando de la mano los retos que se vayan presentando en el ámbito jurídico legal. Entonces, miren, estimados estudiantes, como introducción, podemos hablar sobre este tema que engloba el derecho digital y asimismo la digitalización creciente de la sociedad. Pero entonces, nosotros podemos decir ya con esto una definición de derecho digital. ¿Qué podemos decir acerca del derecho digital? Que es el conjunto de normas que regulan derechos y obligaciones en entornos digitales. Recuerden, derechos y obligaciones en entornos digitales, relacionándose con la tecnología, Internet, datos y comunicaciones digitales. Esta definición la aplicaremos, obviamente, como ustedes pueden observar, de manera general sobre todos los eventos y acontecimientos que se presentarán en el ámbito de las actividades virtuales. ¿Cuál es el objetivo del derecho digital? Primero, protegernos en base a derecho en el mundo digital. Regularización de las nuevas tecnologías. Seguridad jurídica en entornos virtuales. Entonces, miren, el objetivo del derecho es claro en este punto, por cuanto busca la protección de la sociedad en base a derecho. Segundo, regularizar o regular, ordenar, controlar las nuevas tecnologías que lleguen al mundo, no solo a nuestro país. Tenemos plataformas que han ido apareciendo en poco tiempo, pero necesitan ser regularizadas, necesitan ser normadas y necesitan entrar a nuestro país bajo una jurisdicción legal para poder operar sin poner en riesgo ningún tipo de flanco de nuestra sociedad. Otorgar asimismo seguridad jurídica, otorgar tranquilidad, otorgar un sentimiento de compatibilidad con estas nuevas tecnologías virtuales. Así pues, el objetivo del derecho digital está muy claro al definirse en proteger, regular y asegurar, todo buscando siempre el bien común de la sociedad, buscando la tranquilidad del usuario digital. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido mucha inseguridad, mucha desconfianza hacer una compra en línea, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido algún tipo de paso atrás al realizar alguna transacción virtual por la cantidad de casos que se han dado, por la cantidad de delincuentes digitales que se encuentran en el ciberespacio? Entonces, la falta de conocimiento, la falta de alfabetización digital, si puede caber el término, ha hecho que muchas personas más bien teman entrar a este mundo digital, entrar a este campo virtual. Pero hoy en día, obviamente, ustedes como estudiantes universitarios tienen la posibilidad de aclarar muchas dudas legalmente aceptadas sobre esta práctica digital
y digitalización del mundo actual. Bien, vamos nosotros a estudiar los principios fundamentales. ¿Qué nos dice el derecho en cuanto a los principios? Miren ustedes, una cosa es tener derechos basados en principios fundamentales y otra es tener derechos, obviamente, solo bajo la jurisdicción de la ley. Entonces, los derechos y los principios fundamentales siempre deben ir de la mano. Un derecho no puede crearse por sí solo, si bien no está fundamentado con un principio. Este principio puede ser de legalidad, de igualdad, de fraternidad, de acceso, de no discriminación, etc. Para esto, nosotros podemos inclusive, de hecho, estos derechos digitales están basados en la Ley Fundamental de Derechos Humanos. Y de ahí se ha tomado y se ha extraído algunas partes para fundamentar el derecho digital basado en principios. Es así que los principios fundamentales que hoy podemos revisar es primero el acceso universal. ¿Qué significa el acceso universal? Que todos los seres humanos deben tener un acceso a la virtualidad. Todos los seres humanos deben tener acceso a herramientas digitales. Todos los seres humanos deben tener acceso a los beneficios de un medio digital. Pero ¿cómo aplicar este principio en nuestro país? ¿Cómo nosotros podemos aplicar? Miren ustedes, solo para manejarnos con datos, podemos decir que empezando por el acceso a Internet, miren, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hablamos al último dato de marzo de 2025, el 16.3% de ecuatorianos no tiene acceso a Internet. Miren ustedes, es un porcentaje altísimo, ¿no? Estamos hablando de cerca de 3 millones de habitantes, no tiene acceso a Internet. Obviamente, estas cifras van a variar, ¿no? Si nosotros, este dato que yo les doy este momento, está basado en accesos, en datos globales, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, en zonas urbanas, ¿sí? Hablamos que cerca del 80%, ¿no?, tiene acceso a Internet. Mientras que en zonas rurales podemos llegar hasta el 40% sin Internet. Entonces, miren ustedes, empezando por ahí, ¿cómo nosotros podemos hablar de derecho digital y principios si el portal básico, es decir, la plataforma de Internet, no es de acceso al 100% de los ecuatorianos? Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, con nuestros vecinos, en Colombia, ¿no?, ellos manejan un porcentaje más alto, ¿no? Datos colombianos nos hablan del 40% de la población a nivel general no tiene acceso a Internet. Si trasladamos esta comparación a otros vecinos, por ejemplo en Perú, hablamos que el 25.3% no tiene acceso a Internet, entonces más o menos estamos por ahí con Perú. En otros países más grandes de América Latina, por ejemplo en México, nosotros estamos hablando de un 19% de la población sin acceso a Internet. De hecho, 1 de cada 5 personas en México no tiene acceso a Internet. Esto obviamente varía
dentro de la población urbana contra la población rural. Digo esto porque en la población rural existe mucha mayor incidencia de esta escasez de este servicio, ya considerado un servicio básico en el mundo. Entonces, miren ustedes, si nosotros vamos a hablar de principios, si vamos a hablar de derechos, hay que poner pues cartas en el asunto y el gobierno debe trabajar en este principio fundamental. El primero que nosotros estamos revisando, que es el acceso universal. La gráfica que tenemos a la izquierda nos dice que el acceso universal al mundo digital está dado por las personas, niños, ancianos, personas con algún tipo de discapacidad y familias. Derecho al acceso igualitario a Internet y tecnologías. Es el segundo de los principios que estamos revisando este momento. Pero ¿cómo lograr, estimados estudiantes, un derecho al acceso igualitario a Internet y tecnologías? Dejemos a un lado este momento todos estos porcentajes que trabajamos de personas que no tienen acceso a Internet y vamos a hacer de cuenta que todos, el 100% de ecuatorianos tiene acceso a Internet. Ese momento nos vamos a topar con otro obstáculo a vencer, que es el acceso igualitario a Internet. ¿Qué quiere decir esto? Que todos, sea cual sea nuestra condición, debemos tener acceso a Internet. ¿Cuáles son las posibles causas por las cuales las personas no pueden acceder a Internet? Miren, primero podemos hablar de la ubicación. Es el primer factor limitante para el acceso universal. Solo ustedes, muchas veces nos ha pasado, ustedes salen de Quito, a los primeros 15 minutos fuera de la ciudad usted perdió señal de Internet. No tenemos. Ahora hablemos de las zonas rurales, de las poblaciones rurales, bastante difícil. Si usted solo saliendo de Quito ya perdió la señal. Otro limitante son los ingresos. El Internet no se ha masificado todavía. Usted tiene que comprar y pagar por Internet. No se ha masificado, no es un servicio gratuito, aunque los gobiernos del mundo ya son propensos a crear este servicio gratuito como acceso universal, cumpliendo este principio que nosotros estamos revisando. Todavía no se alcanza a cumplir tal objetivo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, nosotros tenemos especialmente en las plazas y parques acceso gratis a Internet, entre comillas. Digo esto porque el objetivo era masificar, universalizar el servicio gratuitamente a las personas. Pero en muchos de los casos no hay señal, no funciona bien el aparato, no tenemos señal, en fin. Y realmente ha sido una solución a medias, una solución parche, una solución que no ha aportado un beneficio tangible a la población. La condición socioeconómica hace obviamente que se cree otro obstáculo en cuanto a la universalidad de acceso al Internet. La equidad digital siempre busca reducir la brecha digital al proporcionar acceso, infraestructura, dispositivos y habilidades digitales, lo que es crucial, ¿no?, para las personas. No es suficiente darle a usted una señal de Internet gratuita
sino también usted necesita tener el know-how, ¿no? La infraestructura, el dispositivo que pueda conectarse al Internet, un teléfono inteligente, un computador. Usted necesita habilidades digitales, saber qué digitar, saber qué buscar, saber algunos conceptos de Internet. Entonces no es solo cuestión de señal, como vimos en las estadísticas hace un momento, también la infraestructura, la educación, la capacitación y la información forman un papel fundamental en el acortamiento de esta brecha y en busca siempre de la equidad digital, lo que busca todo el mundo, lo que busca el Ecuador. Entonces ustedes me dirán en este momento si se cumple este principio que estamos revisando del derecho al acceso igualitario a Internet y a tecnologías. Hasta ahora no tenemos la capacidad de decir que se ha conseguido acceso igualitario. Otro obstáculo es la discapacidad. Implica diseñar tecnologías, contenidos digitales accesibles para que todas las personas, incluyendo las que tienen alguna discapacidad, puedan percibir, puedan entender, puedan navegar, puedan interactuar con la web. Miren ustedes, plataformas muy conocidas desde el 2006 tenemos nosotros YouTube, por ejemplo. No es una plataforma amigable con personas con discapacidad visual o auditiva. Entonces, las plataformas de aquí en adelante tienen que irse modificando para que se pueda incluir al 100% de la población, incluyendo personas con algún tipo de discapacidad. Primero, para que puedan percibir los mensajes. Ahora ya existen plataformas como WhatsApp que están diseñadas para personas con discapacidad visual. Ya pueden, también Google ha desarrollado sus buscadores, sus motores de búsqueda para las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Todo esto buscando interactuar, buscando la universalidad y el acceso masivo a Internet, cosa que no se ha logrado hasta el momento. Bien, vamos nosotros a revisar algunos derechos que les ha traído hoy para entrar en este mundo del derecho digital y qué significan cada uno de ellos. Vamos a empezar nosotros revisando algunos derechos que vamos a seguir desarrollando en el transcurso de este módulo. También nosotros más adelante, es bueno mencionar, realizaremos algunos casos de estudio, ¿no? Relacionados con protección de datos personales, derecho de cifrado en el Ecuador. Hemos tenido casos muy sonados aquí en Quito con respecto a estos temas de protección de datos personales. Uno de los más conocidos es de Hola Martín Bini, ¿no? No sé si ustedes están al tanto de ellos, reconocido programador y defensor de la privacidad digital, como él se mencionaba. Fue detenido en el año 2019 acusado de un ataque a la integridad de sistemas informáticos, ¿no? Y según el COIP, ¿no? En el artículo 232, numeral 1,
nos dice que pues esto es sujeto de fiscalización y juzgamiento. Por lo tanto, durante la investigación se allanaron todos sus dispositivos electrónicos y se vulneraron derechos humanos fundamentales, estimados estudiantes. Por ejemplo, uno de ellos fue violentado la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. Casos como este lo vamos a revisar más adelante. En el desarrollo de nuestro módulo. Bien, vamos a empezar analizando la diapositiva que tenemos sobre la privacidad y protección de datos personales. Bien, hablando un poquito antes de entrar a la privacidad, el derecho digital es fundamental para proteger los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es el derecho a la privacidad. ¿Qué es el derecho a la privacidad? El derecho que usted tiene para mantener su información de manera privada. Entonces, si nosotros entramos en el campo del derecho digital, vamos a hablar principalmente de proteger este derecho humano que es la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Qué es derecho a la privacidad? La legislación digital garantiza que la tecnología beneficia a la sociedad sin comprometer la seguridad, la privacidad ni igualdad de acceso. La protección de los datos personales ante usos indebidos regula el comercio electrónico y combate delitos informáticos como el fraude cibernético o la suplantación de identidad. Aquí tenemos que el derecho digital se convierte en una herramienta clave para promover la inclusión, confianza y transparencia en el uso de tecnologías en todos los ámbitos. Bien, hablando de autodeterminación digital, nosotros tenemos el derecho a decidir sobre el uso y tratamiento de datos personales y el control sobre la identidad digital. ¿Qué podemos decir acerca de esta diapositiva denominada autodeterminación digital? La autodeterminación es un derecho de cada persona para decidir, para controlar sobre el uso, tratamiento y destino de sus datos personales en el entorno digital. Miren ustedes, estimados estudiantes, algo así ya se hacía hace un tiempo atrás, ya sin temas digitales, sino de manera manual. Cuando usted se acercaba a una entidad financiera, usted tenía que llenar una solicitud de cualquier cosa que vaya a ser un crédito o una tarjeta de crédito, y ustedes se habrán fijado en la cantidad de campos que usted tenía que llenar de información para pedir una tarjeta de crédito. Dentro de esta llamada solicitud de tarjeta de crédito, usted encontraba más de 87 campos, los cuales tenía que ir llenando y pues le podía llevar más de una hora tranquilamente, desde nombres, dirección, inclusive le hacían dibujar un croquis, estado civil, posesiones, auto, casa, deudas, ingresos, egresos, referencias familiares, patrimonio, bueno, en fin.
una serie de información que obviamente le sirvió al banco para pues llenar una base de datos donde usted pasaba a formar parte de sus clientes con ubicabilidad, ¿no? De pronto, ¿no? Ustedes recordarán que estos medios manuales nos pedían inclusive ubicación, ciudad de residencia, provincia, cantón, dirección. Entonces usted decía, ¿por qué realmente, por ejemplo, el cantón o la provincia puede ser gravitante en una solicitud de tarjeta de crédito? En los inicios de la digitalización, el sistema financiero en el año 2007 empezó a alimentar una base de datos para con esto iniciar un proceso de scoring. ¿Qué era el scoring? Una calificación de crédito automático que permitía de toda la base de clientes sacar los elegibles para un crédito sin garante, por ejemplo, o un crédito automático. No sé si ustedes han recibido sus padres en sus teléfonos celulares un mensaje que dice banco tal tiene aprobado un crédito, acérquese a firmar. O el banco tal le ha obsequiado una tarjeta de crédito, acérquese a retirar. Esto no era asunto de magia, sino de un resultado estadístico que arrojaba un scoring de crédito, un score crediticio, que sacaba de ese grupo, de esa base de datos, a ciudadanos o clientes elegibles para otorgarles este beneficio financiero. Por lo tanto, los datos que usted entraba en la solicitud de tarjeta de crédito, en la solicitud de crédito, iban automáticamente a calificar este score. Y cuando usted ponía la provincia, había obviamente provincias con mejor carácter crediticio que otras. Cuando le pedían a usted el estado civil, no era para conocer si usted estaba casado o no, simplemente era para darle una calificación de en código binario y saber si usted tenía un puntaje o cero. En el código binario tenemos puntajes de 0 a 1 y si usted, por ejemplo, dice soltero, el sistema del score le calificaba con 0. Si usted decía soy casado, le daba un punto. ¿Por qué? Porque según el histórico de datos, los casados tienen más probabilidades de pagar un crédito que los solteros. En la sierra, en nuestro país, tienen más posibilidades de pagar un crédito que en la costa. Pero no en general, igualmente hay score por provincia, score por cantón, score por ciudad. Inclusive aquí en la ciudad de Quito hay más usuarios de tarjetas de crédito en el norte de la ciudad y en los valles que en el sur de la ciudad. Entonces, este histórico de datos, esta recolección manual que nosotros nos hacían ya hace más de una década, era justamente para alimentar esta base de datos que va a estar unida a un score de crédito para la toma de decisiones. Hoy en día, usted hace lo mismo, pero mediante plataformas digitales. Cuando usted busca un servicio, un producto, usted debe registrarse en una plataforma. En la plataforma de la universidad, del instituto que estamos utilizando, usted debe ingresar su usuario y contraseña. Y antes, cuando no es usuario, usted debe registrarse inicialmente con todos sus datos. Justamente todos sus datos van a una base, un repositorio que servirá para la toma de decisiones. Separar a los estudiantes por rango, un rango de edad, un rango de curso, cuántos estudiantes aprobaron, los que no aprobaron, cuál es el índice de empleo en el seguimiento a graduados, en fin, mucha información se puede sacar de estas bases de datos almacenadas por las empresas. Si a nosotros hoy en día recibimos llamadas de teléfonos desconocidos donde nos dicen que nos hemos ganado un viaje,
que nos dicen que nos ha ganado una cena, recuerde que no es porque agarraron su número al azar. Primero tienen ya su número. Usted en alguna base de datos debe constar con el ingreso de su número telefónico. Alguna operadora no respetó los datos confidenciales y pasó a esta empresa que busca vender productos su número telefónico. Recuerde que nosotros tenemos mercado negro donde se comercializan las bases de datos, se comercializa teléfonos celulares, se comercializa direcciones de correo, se comercializa datos dentro de plataformas, Facebook, TikTok, Instagram. Pero aún así, con toda esta permeabilización, con todo este falso sentimiento de que no hay privacidad en nuestros datos, existe el derecho denominado autodeterminación digital, que nos dice que es el derecho de cada persona a controlar y decidir sobre el uso, tratamiento y destino de los datos personales en el entorno digital. Aquí este derecho está protegido en el Ecuador por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que la vamos a revisar más adelante, que otorga a los ciudadanos la facultad de elegir, rectificar, cancelar u oponerse inclusive al uso de su información. ¿Qué nos dice esta ley? Que nadie puede recolectar, almacenar o utilizar datos personales sin su consentimiento. Por eso, estimados estudiantes, cuando le llamen de un teléfono desconocido a indicar que usted se ha ganado un viaje, una cena, un premio, inicie preguntando por qué tienen su número telefónico. ¿Cuándo usted autorizó a copiar su número telefónico y llamarle? Hagamos respetar la ley. Necesita esta empresa que le está llamando un consentimiento explícito suyo donde dice que comparte su número privado personal. ¿Qué es lo que busca la autodeterminación digital? Pues obviamente proteger la dignidad humana, la privacidad frente a un flujo constante de datos en plataformas digitales, redes sociales, servicios en línea. ¿Cuántas veces a nosotros nos han recomendado cuidado con la información que sube a las plataformas? Porque éstas se pueden extrapolar a otras plataformas y obviamente utilizar esa información sin su consentimiento. Este derecho, estimados estudiantes, es clave para evitar abusos como el robo de identidad, la vigilancia no autorizada o la manipulación de la información. Si nosotros hacemos un poquito acápite, nosotros tenemos un derecho constitucional que es el habeas data. La autodeterminación digital se relaciona con el derecho de habeas data, que permite a las personas acceder, conocer y controlar la información que terceros poseen sobre ellas. El respeto a la autodeterminación digital fortalece la confianza de los usuarios en el ecosistema, en el mundo digital. Promueve una cultura de responsabilidad y protección de los datos. Bien, en cuanto al contenido de esta diapositiva, vamos a hablar del derecho a expresarse libremente en plataformas digitales y la responsabilidad de la comunicación y respeto a otros derechos. Si decimos que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, ¿realmente qué está pasando en realidad? ¿Qué podemos decir frente a la libertad de expresión en entornos virtuales o en entornos digitales?
Aquí vamos a hablar sobre la libertad de expresión en un entorno digital. Iniciamos diciendo que es un derecho fundamental, para empezar, protegido por la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación. Este derecho garantiza que todas las personas pueden expresarse libremente en plataformas digitales como redes sociales, blogs o también foros, sin censura previa. La libertad de expresión digital debe ejercerse con responsabilidad, respetando otros derechos fundamentales como la dignidad, la privacidad y la no discriminación. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación establece que los mecanismos para proteger la veracidad y la rectificación de la información difundida, fomentando un equilibrio entre la libre expresión y la responsabilidad social. El avance de la libertad de expresión digital, aunque también existen desafíos como la desinformación, discursos de odio o necesidad de regulaciones claras, es un avance ya. Es fundamental que los usuarios y plataformas digitales promuevan el uso ético y responsable de la comunicación, garantizando un espacio seguro y pluralista. En definitiva, lo que dice la ley es clara y no hay mucho lío que darle. Sin embargo, la realidad se contrapone a lo que nosotros estamos viviendo, razón por la cual nos enfrentamos a un fenómeno, por ejemplo, en la censura en redes sociales. Si hablamos nosotros de censura, debemos hablar de una alteración o supresión indebida de un discurso, de una escritura, de una fotografía o cualquier otra forma de comunicación. ¿Basándose en qué? En decir que dicho contenido puede considerarse, de acuerdo a los criterios propios de la plataforma, puede considerarse subversivo, puede considerarse obsceno, puede considerarse pornográfico o políticamente inaceptable o perjudicial para el bienestar de la sociedad. Algunos gobiernos, estimados estudiantes, y algunas empresas privadas usan esta figura de la censura según sus propios criterios para eliminar cualquier tipo de contenido, como les digo, por razones que ellos consideran de seguridad nacional. También entendible para evitar discursos de odio, proteger a niños u otros grupos, restringir la opinión política o religiosa y evitar la calumnia o la difamación. Entonces, como dije hace un momento, estimados estudiantes, todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero no podemos afectar los otros derechos humanos. Por lo tanto, debemos evitar la calumnia, la difamación, la falsedad y el fake news. Aunque creamos que las plataformas, las redes sociales como Facebook, Instagram, X, son fuentes neutrales de información donde usted puede subir lo que quiera, en realidad es que las redes sociales están retirando información, suspendiendo cuentas, amparándose en términos y condiciones que ellas mismas han establecido. En otras palabras, podemos decir que estas plataformas de redes sociales cuentan con el poder suficiente para delimitar sobre qué tema se puede debatir de manera abierta y establecen el tono inclusive de comunicación pública en su plataforma. En estas circunstancias, yo les invito a que analicemos
sí es importante determinar si la decisión de estas plataformas de bloquear algunos contenidos es parte de sus prerrogativas, es decir, de sus beneficios como empresas privadas, o realmente están atentando contra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Las redes sociales manejan el poder suficiente para delimitar de qué tema se puede debatir de manera abierta en su plataforma y establecen inclusive el tono de comunicación pública. Ya es conocido por todos que las empresas como Facebook, como X, como Google, son plataformas, pero no son editores de contenido, por lo que se les eximía de responsabilidad sobre las publicaciones de usuarios y el contenido publicado en redes sociales. En este sentido, se podría entender que controlar los contenidos, eliminarlos conforme a sus propias reglas, los calificaría como editores de contenido y estarían fuera de la ley. Si estas plataformas fueron creadas para captar contenido, Facebook, por ejemplo, fue creada para captar contenido fotográfico y textual. Ahora se ha transformado en una plataforma con editores que revisan su información, borran su información, borran su criterio, su capacidad para opinar e inclusive pueden bloquear su cuenta. Un ejemplo claro de estos extremos en los que ha llegado esta autorregularización de las plataformas es lo acontecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y algunos también de sus seguidores, donde, pues, durante este mandato presidencial, sus cuentas habían sido bloqueadas, ¿no?, temporalmente por comentarios que ha hecho el presidente respecto a las elecciones pasadas. La cuenta de X señaló que la cuenta de Trump permanecería bloqueada durante 12 horas y que la prohibición podría extenderse si no borraba varios de sus mensajes donde rechazaba ciertas posiciones de sus adversarios y que, entre comillas, parecía incitar a la violencia. También Facebook se ha manifestado contra el presidente Trump en razón que sus mensajes o el contenido que recibía consideraba de muy alto riesgo de permitir que el presidente siga usando sus servicios y que extenderían el bloqueo de sus cuentas de Facebook y de Instagram de manera indefinida, por lo menos durante estas próximas 2 semanas. Yo les invito, estimados estudiantes, a analizar sobre si realmente se está violentando este derecho fundamental de la libre expresión. Yo entiendo que si usted sube material subversivo, ataca políticamente o material pornográfico que puede herir la susceptibilidad de niños o cualquier grupo vulnerable en la sociedad, para empezar es un delito que instiga a negocios fuera de la ley, pero realmente estas plataformas tienen la capacidad de editar el contenido. ¿Es legal que estas plataformas veten su mensaje, borren su cuenta, bloqueen su cuenta? ¿O realmente falta que legalicemos esta situación, controlemos esta situación? Es un camino que todavía tenemos por delante, estimados estudiantes. De eso habla la libertad de expresión digital. El derecho a expresarse libremente en plataformas digitales y responsabilidad en la comunicación y respeto a otros derechos. Al hablar
de protección contra ataques informáticos y fraudes y seguridad de infraestructuras y datos personales, podemos decir entrar en un ámbito pues del derecho a la seguridad digital. Sobre esto, nosotros podemos decir que este derecho habla de la protección a las personas y organizaciones contra ataques informáticos y fraudes que ponen en riesgo sus datos y sus sistemas. En nuestro país, la necesidad de una regulación específica ha llevado a la propuesta de ley orgánica de seguridad digital destinada a establecer un sistema nacional de ciberseguridad y defensa digital. Este derecho implica proteger infraestructuras críticas como redes gubernamentales, financieras y servicios públicos frente a amenazas cibernéticas. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, por ejemplo, complementa la seguridad digital garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Qué incluye la seguridad digital? Primordialmente, prevenir delitos como suplantación de identidad, robo de información, ataques y otros fraudes electrónicos. Es fundamental contar con políticas públicas, formación técnica y cooperación entre sectores público y privado para fortalecer la seguridad en el entorno digital. Es muy importante que la sociedad vaya adquiriendo poco a poco confianza en el ecosistema digital, pero siempre dependerá de la eficacia en la protección contra riesgos y el respeto a los derechos de los usuarios. Como inicié mencionando en la parte inicial de este módulo, justamente la falta de acceso o uso del sistema digital en el Ecuador se debe también a la falta de confianza, a la falta de conocimiento y al alto grado de ignorancia sobre pues, los pros y contras, en este caso, del mundo digital. Y aquí vamos a topar realmente cuáles son los principales riesgos que tenemos y que vulneran el derecho a la seguridad digital. De esto, como hablamos, la ley ecuatoriana los cataloga como delitos digitales. Estos delitos digitales y fraudes son actividades delictivas que se llevan a cabo usando tecnologías de información y comunicación, las conocidas TIC, como computadoras, teléfonos móviles, tablets y redes de Internet. Los delincuentes buscan obtener información personal o financiera, dañar sistemas o defraudar a individuos y organizaciones. ¿Cuáles son los tipos de delitos y fraudes? Aquí podemos mencionar algunos. Por ejemplo, el conocido phishing, que son correos electrónicos o mensajes falsos que intentan engañar a los usuarios para que revelen información sensible como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, etc. Tenemos delitos como el robo de identidad, donde el delincuente obtiene ilegalmente datos privados para suplantar la identidad de alguien, realizar compras fraudulentas o acceder a sus cuentas. Tenemos otro delito, es el ciberacoso, por ejemplo, uso de medios digitales para amenazar, humillar, hostigar a otra persona, afectando su dignidad y su seguridad. Tenemos también el fraude en línea, que son estafas que involucran el uso de sitios web falsos, ofertas engañosas o técnicas para hacer que las víctimas realicen pagos o transfieran dinero de forma ilícita. También uno de los más antiguos y clásicos, digamos, en este punto es el malware, que es la propagación de programas maliciosos como virus,
para dañar sistemas, robar datos o exigir un rescate inclusive, ¿no? Bien, aquí asimismo el mundo digital nos da una serie de prevenciones, una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estos delitos informáticos, ¿no? El uso de contraseñas fuertes y únicas, contraseñas complejas, diferentes para cada cuenta, mantener softwares de seguridad con antivirus, sistemas operativos actualizados, cuidado con correos y mensajes, no hacer clic en mensajes sospechosos ni descargarse archivos adjuntos de remitentes desconocidos, verificadores de autenticidad, desconfiar de correos que soliciten información personal o bancaria o que te pidan hacer algo urgente, configurar la privacidad de sus cuentas, ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas, redes sociales y otras plataformas para limitar la información que se comparte. Entonces, ahí podemos hablar nosotros de la integridad en un derecho de seguridad digital. Ahí podemos nosotros hablar de que estamos protegidos contra ataques informáticos y fraudes. Si bien es cierto, actualmente gran cantidad de delitos se cometen de manera digital, engañando a los usuarios, haciendo creer, miren lo último, falsas propuestas de empleo, falsas propuestas de ganar dinero fácil, falsas propuestas de, de negocios. Y pues la invitación siempre, la recomendación a dudar de este tipo de mensajes, de este tipo de correos que le ofrecen pagos inmediatos. Es una medida de alerta con este tipo de ataques informáticos y fraudes, ¿no? Para evitar ser defraudados por estos delincuentes cibernéticos. Por otro lado, se recomienda asegurar la infraestructura, asegurar nuestros datos personales. En este derecho, nosotros analizaremos la igualdad en el tratamiento de datos de Internet y evitar bloqueos o discriminación por parte de proveedores. ¿Qué nos dice entonces este derecho a la neutralidad en la red? Aquí nosotros podemos analizar diciendo que la neutralidad en la red es un principio que establece que todo el tráfico de Internet debe ser tratado de manera igualitaria, sin discriminación, bloqueo o velocidad diferenciada inclusive, según el contenido, sitio web, aplicación o usuario. Este principio garantiza que los proveedores de servicios de Internet no puedan favorecer ni tampoco perjudicar ciertos servicios o contenidos digitales, asegurando un acceso libre y justo para todos los usuarios. La neutralidad protege la libre competencia, la innovación, pues permite a cualquier empresa o persona ofrecer servicios en Internet sin restricciones arbitrarias. ¿Qué podemos decir nosotros en Ecuador sobre este principio? La neutralidad de la red es un tema de debate y análisis todavía en nuestro país, ya que su regulación busca evitar prácticas discriminatorias por parte de los proveedores de Internet que puedan afectar la calidad o disponibilidad de servicios digitales. La ausencia de la neutralidad puede traducirse en bloqueos, ralentización intencionada de ciertos contenidos, lo que limita el derecho al acceso de información y libre expresión. En esencial, las autoridades reguladoras promueven y defienden este principio para mantener un Internet abierto, plural y democrático, conforme a los estándares internacionales. Aterrizando un poco la idea, lo que busca la neutralidad es la no discriminación en la red, discriminación de orden digital. Por ejemplo, el principio general nos dice la nulidad o la ralentización de los contenidos.
También se podría decir la exclusión o segregación, inclusive a través de estos medios digitales, que puede incluir el ciberacoso, la difusión de mensajes difamatorios, por ejemplo, la alteración de las imágenes con fines de odio y la xenofobia, afectando especialmente a mujeres y adolescentes, según estudios realizados sobre las mismas plataformas de entornos digitales. El cyberbullying, el sexismo, son otros medios para la discriminación digital. Para que todos nosotros podamos combatir, es primordial que nos convirtamos en cyberactivistas, es decir, que denunciemos todo este tipo de acosos con fines de odio o xenofóbicos, ¿no? Denunciar contenidos dañinos, ¿sí? Fomentar mensajes positivos y denunciar formalmente a las autoridades y fiscalías especializadas. Pero, ¿qué es realmente la discriminación en la red? Cualquier acción de exclusión o segregación que ocurre a través de medios digitales. Aquí podemos incluir el ciberacoso, difusión, como dije, de mensajes difamatorios, la alteración de las imágenes, la sobreposición de imágenes con intenciones de daño o desprestigio, ¿no? Vamos a centrarnos en ejemplos como el ciberacoso, que es la más común forma de discriminación, especialmente entre jóvenes y adolescentes. El cyberbullying es otra de sus manifestaciones. Tenemos la xenofobia y el sexismo, mensajes de odio, prejuicios y estereotipos mediante redes sociales, insultos y todo este tipo de acciones. Falta de acceso, por ejemplo, prohibir el acceso deliberadamente a plataformas digitales para personas con discapacidades, también puede ser una forma de discriminación. El anonimato, la facilidad para actuar bajo el anonimato puede fomentar estas prácticas negativas. Según estudios de la OSDE, los más afectados son las mujeres y los adolescentes con respecto a esta neutralidad, de este principio de la neutralidad, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿cómo podemos combatir este tipo de desviaciones de la información? Primero, convertirnos en cyberactivistas para detener la propagación de mensajes de odio y prejuicios, actuando positivamente en línea, que todos nuestros mensajes sean para sumar, no para restar, ¿sí? Denunciar los contenidos, es importante denunciar contenidos dañinos y cortar las cadenas de mensajes misóginos o xenofóbicos, ¿sí? Fomentar el respeto, responder a publicaciones dañinas con argumentos veraces y desde el respeto es una forma de ciberactivismo. La denuncia formal también tenemos a la mano, que se puede acudir a fiscalías especializadas en delitos digitales y a la policía por último para denunciar contenidos que constituyen un delito. Y fundamentalmente lo que yo siempre digo, estimados estudiantes, la educación. La educación en derechos humanos puede ser una herramienta eficaz y poderosa para combatir la discriminación estructural. En este sentido, nosotros vamos a analizar la posibilidad de solicitar la eliminación de datos irrelevantes o perjudiciales y el equilibrio con los derechos a la información. El derecho al olvido realmente es un derecho relativamente nuevo en el mundo, que habla de la facultad que tiene una persona para solicitar la eliminación o restricción de acceso a datos personales que sean irrelevantes, obsoletos o perjudiciales para su reputación o privacidad. En nuestro país, bueno, realmente no existe una ley específica que regule el derecho al olvido de forma específica. Está estrechamente, podemos relacionarle con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la acción de habeas data, tal vez un poco.
El derecho al olvido busca equilibrar dos derechos fundamentales. Primero, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales y el derecho a la información y a la libertad de expresión. Las solicitudes de eliminación deben considerarse caso por caso realmente, ponderando el interés público y el derecho de acceso a la información relevante, manteniendo la proporcionalidad y el respeto a las garantías constitucionales. Por ejemplo, ya en procesos judiciales o procesos con antecedentes penales, una persona puede pedir la inhabilitación del acceso público a la información que afecta injustamente su vida actual, tras obtener una sentencia favorable o absolución. La implementación efectiva del derecho al olvido requiere un marco jurídico claro, políticas públicas adecuadas y organismos encargados de su supervisión y cumplimiento. Este derecho fomenta la dignidad y reintegración social, protegiendo a las personas frente a la perpetuación de información dañina en medios digitales y tradicionales. Como les dije, pues en el Ecuador el derecho al olvido también puede ser conocido como derecho de supresión. No existe regulado en un marco legal específico, no existe este término ni está especificado en la ley. Aunque actualmente se está abogando por su reconocimiento para equilibrar la protección de datos personales, la honra y el buen nombre frente al acceso de información en línea, ¿no? Se basa en el principio de que la información personal que es ya obsoleta, irrelevante o inclusive perjudicial debería poder ser eliminada de las bases de datos de Internet, aunque la publicación original fuera legítima. Como les dije hace un momento, esto se está abogando porque se legalice en el Ecuador y pues basados en la base constitucional y legal podemos acogernos a la Ley de Protección de Datos Personales, donde la Constitución, donde parte de la Constitución ecuatoriana, donde se garantiza la protección de datos, aunque no menciona específicamente el derecho a la supresión. Ya es más específicamente la Ley de Protección de Datos Personales que se aprobó recientemente, es la base para la protección de datos en el Ecuador, obviamente, e incluye mecanismos para la cancelación y supresión de información personal, pero solo con orden judicial. Bueno, queda un camino por recorrer para nosotros dentro de este derecho, donde pues podemos abordarlo desde un enfoque comparativo, una necesidad de regulación, un análisis de casos de uso, ¿no? Donde buscar eliminar o limitar la publicidad de información obsoleta o irrelevante puede pues ayudar defendiendo al derecho a la intimidad, defendiendo al derecho al buen nombre de las personas. Aquí vamos a analizar la gestión segura y responsable de la identidad en línea y la prevención de la suplantación de identidad. Bueno, aquí ya lo nombramos en los delitos y fraudes digitales, pero aquí vamos a ser más específicos en cuanto a la identidad digital y protección. Sobre esto nosotros podemos decir que la identidad digital es el conjunto de datos, características y atributos que identifican a una persona en el entorno en línea conformando su imagen digital. Es decir, es un registro personal y único de su perfil, exactamente como nosotros aparecemos en el perfil de usuario sobre cualquier plataforma. En nuestro país, el derecho a la identidad está protegido constitucionalmente por el artículo 66, que incluye tanto la identidad física como su proyección en entornos digitales. La gestión segura de la identidad digital implica proteger esta información frente a accesos no autorizados, manipulación,
vulnerabilidad a la privacidad. De hecho, cuando usted forma un perfil de usuario, cuando usted tiene una foto de perfil, cuando tiene usted características en su perfil, nadie más puede usar ese perfil y de hecho plataformas han tenido vulnerabilidades como Facebook donde se suplanta identidades y se suplanta perfiles, obviamente con fines oscuros de fraude y engaño. Entonces aquí caemos en un delito conocido como suplantación de identidad, que consiste en el uso fraudulento de datos personales en Internet en uso de principales riesgos que amenazan la integridad y reputación digital. Entonces a usted le arrebatan su perfil de una red social, por ejemplo Facebook, y mediante esta identidad falsa de un perfil falso, el delincuente por detrás trata de contactarse con todos sus conocidos, sus amigos dentro de la red social y pues fingir una situación crítica, una situación preocupante, desesperante y obtener donaciones, transferencias, dinero para su beneficio, ¿no? Entonces aquí tenemos el delito de suplantación de identidad. Para prevenir esto, lo principales medidas técnicas como un autentificador digital, por ejemplo, ¿sí? Un autentificador multifactor cifrado que no permite el acceso de otros usuarios a su usuario y obviamente educación digital para todos los usuarios de organizaciones. Hay que establecer mecanismos para la autenticación segura y la protección de atributos digitales en el Ecuador. Miren, esta suplantación de identidad era muy común desde tiempos, pero realmente inmemorables, ¿no? Donde nuestra cédula de identidad era suplantada. De hecho, este tipo de métodos se ha ido también perfeccionando y ahora, con el paso del tiempo, en medios digitales también sufrimos el acoso y el asedio de los delincuentes que buscan suplantar su identidad. La Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual busca establecer mecanismos para la autenticación segura y protección de los atributos digitales en el Ecuador. Ahora tenemos varios medios. Por ejemplo, usted no puede autenticarse solo en un dispositivo. Muchas veces utiliza la computadora, pero tiene que ingresar un código transmitido a su teléfono mediante texto. Entonces aquí hacemos doble control, computadora y teléfono. Hay veces, hay plataformas que autentifican su identidad mediante su rostro, ¿no? Entonces usted tiene que encender la cámara del teléfono para que su rostro sea escaneado y pues se pueda ver que se trata de la misma persona. Todos estos medios son muy hábiles para proteger la identidad digital y garantizar los derechos humanos, la confianza en servicios digitales y el ejercicio pleno de los derechos de la sociedad digital. Bien, sobre este derecho que pueden observar ustedes, hablamos de la no discriminación en acceso y uso de tecnologías e inclusión de grupos vulnerables. Aunque algo vinimos hablando ya en el transcurso, en el desarrollo de este módulo, hoy podemos decir que en el entorno digital el derecho a la igualdad se traduce en la no discriminación en el acceso y uso de tecnologías, independientemente del género, edad, etnia, ubicación geográfica, discapacidad, situación socioeconómica, ¿no? Religión, inclusive, eh, inclinación política. En nuestro país la brecha digital aún afecta significativamente a las zonas rurales. Como les había dicho, los estudios se pueden enfocar en áreas urbanas y en áreas rurales, pero aquí pues realmente le vemos más evidentemente la falta de este derecho a la igualdad en el entorno digital en las zonas rurales o también en los grupos vulnerables, limitando su acceso a Internet y a servicios digitales.
La inclusión digital implica diseñar políticas y programas que aseguren que todas las personas, sobre todo aquellos que están en situación de vulnerabilidad, puedan acceder y beneficiarse de tecnologías digitales. Como les dije hace un momento, según los datos del INE, solo el 61.7% de los hogares urbanos y el 34% de los rurales tienen acceso a Internet. Estos datos están antes de la pandemia en el 2020, reflejando la necesidad de acelerar la inclusión digital. Hoy en día, pues, aspiramos a que estos porcentajes se hayan incrementado, ¿no? Además, el respeto a la igualdad digital debe prevenir cualquier tipo de sesgo o discriminación en algoritmos y base de datos que afecten derechos fundamentales. Fomentar la educación digital y capacitación es clave para empoderar a todos los ciudadanos en el uso responsable y seguro de las tecnologías. Sobre este derecho, nosotros podemos hablar de muchos temas con respecto principalmente al ámbito laboral, pero yo me voy a centrar esta vez en una parte del derecho que es la desconexión digital, donde, como su nombre lo indica, la desconexión garantiza que los trabajadores puedan desconectarse de sus dispositivos y comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, protegiendo su tiempo de descanso y su vida personal. En nuestro país, la legislación, el Código Laboral, ha incorporado este derecho principalmente para el teletrabajo, estableciendo que el empleador no puede exigir respuestas o atención fuera del tiempo laboral acordado. La protección de la privacidad es fundamental en entornos de teletrabajo, donde el empleado debe mantener su información personal resguardada frente a posibles monitoreos indebidos. Las condiciones laborales en modalidad digital deben respetar jornadas claras, condiciones justas, suministro y herramientas adecuadas para evitar abusos o explotación. El teletrabajo, estimados estudiantes, más o menos va a cumplir una década en nuestro país y se acentuó fuertemente a partir del 2020 durante la pandemia del COVID-19. Hoy en día el teletrabajo es una forma natural de laborar en nuestro país, así como en el mundo. Pero fundamentalmente se necesita poner reglas claras sobre el límite que debe existir entre el tiempo dedicado a la oficina y el tiempo dedicado a atender a nuestros asuntos personales, respetar los horarios de trabajo y defender lo que este derecho implica, el derecho a la desconexión, es decir, que usted terminada la jornada laboral debe obligatoriamente desconectar sus dispositivos de su lugar de trabajo y atender sus situaciones personales. De hecho, hay empresas que obligan a sus trabajadores a estar conectados todo el tiempo, les dan inclusive terminales, teléfonos móviles de la empresa para responder chats, responder dudas, resolver problemas de último momento. Eso va atentando contra el derecho a la desconexión. Les llaman fines de semana, les llaman en la noche, les piden cuentas, les piden resultados, les piden respuestas fuera de horario de trabajo. Entonces deben saber ustedes que hay una ley orgánica que va a legalizar este tipo de acciones, va a normar este tipo de acciones. Empecemos por nuestro código laboral, donde ya se implementó el teletrabajo como medida alternativa para laborar y ahí exige que se respete este tipo de derechos, fomentando siempre un ambiente laboral saludable y responsable. Solo, estimados estudiantes, la formación y la concientización de empresarios y trabajadores sobre este derecho es clave para evitar cualquier tipo de conflicto y promover buenas prácticas de trabajo digital.
El derecho de confidencialidad y cifrado habla del uso de cifrado como derecho para proteger las comunicaciones, garantías legales de privacidad. Más o menos, este derecho siempre va a hablar sobre la posibilidad que tenemos todos los usuarios de que toda nuestra información esté cifrada. Miren ustedes, cuando envían un mensaje de plataforma en WhatsApp, algo muy utilizado hoy en día, por primera vez siempre le va a aparecer a usted un mensaje que dice estos mensajes están cifrados de extremo a extremo y ni siquiera WhatsApp puede acceder a estos. Entonces, eso cumple el derecho de confidencialidad, el uso cifrado como derecho para proteger las comunicaciones. Es decir, por WhatsApp, por ejemplo, sus conversaciones con otro usuario son totalmente confidenciales. Entonces, por esta razón, inclusive, estas conversaciones de WhatsApp se han transformado ya en un elemento legal, en prueba judicial, por lo que están cifrados para acceder como pruebas de descargo, como pruebas de delito, para poder avanzar en un proceso judicial. Justamente porque se defiende el derecho de confidencialidad y de cifrado. Entonces estos mensajes no se pueden alterar, razón por la cual son pruebas judiciales actualmente y pueden ser utilizadas mediante un proceso jurídico. La educación y alfabetización digital ahora es un compromiso de todos nosotros. Formación constante para ejercer nuestros derechos digitales, primero el conocimiento y después la conciencia sobre los riesgos y responsabilidades. Es obligación de todo estudiante universitario y de todo ciudadano educarse y alfabetizarse digitalmente, conocer los derechos digitales, conocer los riesgos, conocer sus responsabilidades y conocer más que todo el manejo y los porqués de todas las pantallas que tenemos enfrente. Tantas plataformas, tantas aplicaciones que tenemos ahora al alcance de la mano, es nuestra obligación estudiarlas, conocerlas, analizarlas para establecer límites, reglas, ¿no? Establecer limitantes sobre su uso, protegernos unos a otros, proteger a nuestra familia, protegernos nosotros mismos sobre todo lo que hemos visto en la defraudación de estos derechos mediante ataques digitales. Como conclusiones, podemos decir, estimados estudiantes, que todo este módulo tiene que ver directamente con los derechos que tenemos como usuarios dentro del mundo digital. Todos los riesgos asociados al uso de plataformas que a su vez pueden trascender desde lo ético hasta lo no ético, poner reglas propias con vetar mensajes, vetar fotografías que tal vez tendrían un destino diferente o un objetivo diferente. Es nuestro compromiso, nuestra obligación convertirnos en analistas y en cyberactivistas para pues examinar realmente y poner freno a cualquier tipo de mensaje malicioso, xenofóbico o misógino. De esta manera nosotros no seremos fuente de transmisión de mensajes con objetivos oscuros o buscando dañar la reputación de las personas. Es fundamental para esto que seamos estudiosos de la ley, seamos estudiosos de las plataformas, seamos estudiosos de las diferentes aplicaciones. Todo esto siempre buscando el bienestar, siempre buscando el bien común y la satisfacción del buen vivir y de la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención.